Vaya, ese es bueno. Hipotéticamente hablando, David Suazo, el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras, o mejor dicho, seleccionador, y su asistente técnico es... No es una cosa real. Rambo. Fijo va a llevar a Rambo. Es como se ríen de Rambo, ¿eh? ¿Qué Rambo? El Rambo de la gente. Es la segunda vez que vamos con esto porque no es todos los días que un medio tiene el privilegio, el honor de tener a Oscar David Suazo Velázquez, al Rey La Pantera, 2 veces en menos de una semana. Nuni, estabas diciendo algo muy interesante. Nuestra coanfitriona. ¿Qué tal, Nunis? Contenta, obviamente, pero ya oficialmente mal acostumbrada. ¿Cómo así que en una semana tenemos el privilegio, como vos decís, de tener a uno de los mejores, si no es que el mejor jugador en la historia de nuestro fútbol? ¡Wow! Rey, Pantera, Oscar David, hola. Mucho gusto, no sé si se aburrirán de mí. Necesitamos... La verdad que me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque es una plática, me gusta el modo en cómo lo hace. Es muy easy, como dicen en inglés. Disculpen mi inglés, pero muy contento de platicar con ustedes. Un podcast, esta es la segunda temporada, episodio 2 del podcast de Radio House, en esta ocasión, by Zambos, de Yumis. Ya tenemos unos Zambos espectaculares, pero mira esto, una temporada usualmente tiene 7, 8 episodios. Con vos necesitaríamos los 7, 8 episodios solo para vos. Hay tantas cosas que hablar de tu persona, David, que no sería en un episodio, pero bueno, tenemos solo un episodio, privilegio nuestro, eso sí. Yo muy alegre, si te toca viajar hasta allá, pues contento, alegre de atenderlos, pero no todo. Zambos, mándenos a Italia. Ok, fuera de micrófonos en Estambul, donde estuvimos con Oscar David, dijiste que estabas viviendo entre Cagliari y Turín. Claro está que nosotros, como medio de comunicación, tuvimos que hacer un par de investigaciones. ¿Por qué Turín? Ya entendemos por qué. Porque uno de tus hijos está en las inferiores de la Juventus. ¿Cómo va ese proceso, David? Yo creo que por él es una experiencia fantástica, como todo está iniciando. Obviamente, si uno lo puede acompañar o estarle cerca y tiene la posibilidad, son cosas bonitas. Lo importante es que él se viva esta experiencia como una experiencia de vida que lo va a ayudar a crecer, independientemente de cómo vayan las cosas. Y cuando estás así, estás siempre con ansiedad, porque no sabes qué puede pasar, con ansiedad, porque no sabes si el chico cómo va a reaccionar. Pero te genera ilusión la posibilidad de ver a otro Suazo, en este caso tu hijo, ya sea llegando al máximo nivel del fútbol profesional. Te digo, son emociones. Nerviosismo también. Decirte que no te ilusiona sería mentira. Te ilusiona, pero esto quiero que sea una ilusión solo mía, ¿no? Y que él pueda vivir esta experiencia con la tranquilidad con un joven de 15 años que es. Sin la presión del apellido y del número que, por lo menos en Honduras, se ha de sentir y muchísimo. Creo que es una cosa muy difícil que en la cual él no puede decir que no, porque es una cosa que tú tienes dentro, es una cosa que llevas, y yo creo que la diferencia la hace en modo cómo puede vivir esa experiencia o cómo nosotros en algún modo lo podemos ayudar, porque que es Suazo, que juega al fútbol, si juega al fútbol lo van a comparar conmigo, y es un peso no de poco, ¿no? Aquí es Suazo, allá es Suazo. Suazo. No, ya no es así. Ya te explicaron. Ya nos explicaron que eso no. En un cronograma, David, estábamos hablando con Nunis de cómo fue tu inicio, cómo fue tu inicio, llegás a debutar en la Liga Nacional de Honduras, en aquel clásico Olimpia Motagua, pero antes había ya sobresalido en la selección sub-20, contra Nigeria, en las Olimpiadas de Sydney.
Empecemos por ahí. Brevemente, tu recuerdo de ese primer paso en la selección en Sydney. Es una experiencia fantástica. Creo que la primera, te confundiste, la primera es Nigeria, 99, y después Sydney, que es la Olimpiada. Sub-20 entonces. Sub-20 en Nigeria, el Ok. Mundial. Y Ok. después de ahí surgió las Olimpiadas de Sydney, que eran en el 2000. Y todavía no debutas en liga. Y todo, no, ya había debutado, porque después de Nigeria, automáticamente vine para Olimpia. Sin haber jugado antes, ya iba para el primer equipo. Entonces, yo hago mi debut una vez llegando después del Mundial de Nigeria. ¿Y qué debut? Entonces de cambio. Ese estadio iba a reventar. Casualidad. ¿Vos estabas en ese partido? Yo Nico? estaba en ese partido, estaba en Sombra Sur y realmente me sorprendió. Nunca he visto yo un estadio gritar el nombre de un solo jugador como esa tarde. ¿Puedes dar fe? Yo creo que fue un mar de nervios para vos. O sea, ¿qué edad tenías? Bien claro, estaba por cumplir 19 años. La verdad que esa sensación, uno parece que no, pero el nerviosismo era altísimo. Y uno decía, estoy por debutar, pero uno no quería debutar. No quería uno, ¿verdad? Me no imagino. quería entrar realmente porque la verdad me sentía muy, muy ansioso. Antes de entrar, ya después de que me dijo el profe Adinolfi, mira que dentro de 20 minutos entras, me vinieron mal en todos lados. Yo estaba más sano pero me vinieron mal en todos lados, tenía mal de rodilla. ¿Qué edad tenías? Estaba por cumplir 19 años. Más no es tanto eso, Jacobo. El problema es que yo no había jugado profesionalmente. ¿Ok? Jugaba con la reserva después de haber tenido una experiencia en el fútbol bancario. Entonces era todo, sí, la había vivido porque mi hermano Nicolás ya jugaba. Había jugado, la había vivido, pero no sabía la magnitud. Y como tú dices, cuando empezaron a corear mi nombre, No. entonces ya dije, me dolía todo. Es que hoy por hoy un técnico hace debutar a un niño de 18 años en un clásico y cualquiera le dice loco. Sí. Julio González La era. presión. Sí. Julio González. Sí, tienes razón, Oni. Y era presión para el técnico y presión para David. Claro está. Una cosa, entra de cambio. El estadio como que celebrando un gol. Yo solo he visto dos fenómenos en Honduras de un jugador. Nene Obando, en su momento, y David Suazo. No he vuelto a ver algo así. Y la primera pelota que toca en Uni, testazo, como dicen y tal, al poste. La primera pelota, ¿o no? Sí. Impresionante. Hijo de su madre. Porque yo iba de azul ese día. Hijo de su madre. Cuando menos acordás, ahí sí nos hace el favor, Samuel, de poner eso en video. Arnold Cruz deja ir aquel bombazo, un tiro libre. La rechaza el portero. ¿Qué se te cruzó? ¿Vos sabías que iba a entrar esa bola cuando vos la ibas a rematar? Después cuando me remató llegó, Nelson Costa sí. a Diego Vázquez. Quedó rebotando. ¿Vos ya sabías que iba a entrar? Son esas situaciones porque como dice, me encontré en el momento justo. Paré y hice el gol. Pero es que yo creo que eso es el destino. La Sí, historia tenía sí, que empezar sí. de esa manera y ya después pues el resto, valga la redundancia, es historia. Hasta el dolor de la rodilla se me fue. Y esas son las emociones que no son fáciles de controlar. Pero yo tuve la suerte de tener una sociedad como Olimpia que creyó después del primer hombre que creyó en mis cualidades, que fue el finado Monpaz, porque él fue el que tuvo, porque la verdad que hubieron varias situaciones que yo podía salir de Olimpia, pero él siempre creyó que yo iba a jugar para Olimpia. Creo que fue una buena decisión porque es un lugar también, una vitrina para salir al extranjero. Y bueno, dicho y hecho, salí al extranjero gracias a tus habilidades, gracias al Olimpia, pero también una visión de Washington Tavares, ese
enorme técnico que hizo muy buenos resultados con la selección de Uruguay y con el Cagliari. ¿Cómo se da esa relación o ese acercamiento? ¿Cómo te llevan? Ellos me llevan, gracias al Mundial, como te decía, al mundial de Nigeria, porque el profe Tavares era de los scouts de la FIFA. Ah, mira. Entonces son todos los entrenadores que van a ver un poquito las figuras que pueden salir de ese mundial. Y el profe, yo era uno de ellos. Y él vino a saber de mi nombre. Y cuando me compró el Cagliari, el presidente le preguntó a Tavares, que estaba yendo, si me conocía. Y entonces él ahí dijo que me había visto, inclusive porque yo tuve la suerte con Honduras de tener el Mundial a Brasil y España. Solo te quiero decir que en Brasil estaba un cierto Ronaldinho Sí. y en Niño. portería un tal Julio César. Entonces, Que después fue compañero tuyo. Después fueron compañeros. que son situaciones, ¿no? Que después cuando te encuentras son situaciones bonitas. Y en España, que España creo que ganó ese mundial, estaba un Casillas y un cierto Xavi, creo que es Xavi. ¿Xavi Hernández o Xavi Alonso? Xavi Hernández, Xavi creo. Hernández. Entonces, obvio que, digamos que tuvimos esa suerte de tener estos dos equipos. Y como yo decía, al menos 2 veces iban a ver Honduras, cuando jugaba contra Brasil y cuando jugaba contra España. Si jugabas bien en esas situaciones, podías tener grandes posibilidades. Ahora, Washington Tavares te recomienda, David Suazo tiene las habilidades, tiene la madera, y quiero hacer énfasis en algo. ¿Sabes qué? Como hondureño, ¿qué significa el término perra de pueblo? ¿Esa es perra de pueblo? No. Esa es mentira, eso es casaca. ¿A qué es lo que es perra de pueblo? Hay una leyenda urbana en este país que David Suazo se casó con la hija del presidente del Cagliari. Esa es perra de pueblo. Hace 10 años tuve el honor de entrevistar a David Suazo en la sala de su casa, gracias a Oscar Flores. Fuerte abrazo, que vamos a hablar de él al final. Es mentira, ¿verdad, David? Quiero que lo digas porque la gente hasta el día de hoy lo sigue hablando. No, es mentira. Mentira. No tiene nada que ver. Pero hablando de tu señora esposa, yo por ahí vi que hoy estás de aniversario. ¿Sí o no? Un aplauso a todos. Dale las felicitaciones. Vamos, ¿eh? Sí, ya son 18 años y la verdad que muy feliz porque encontrar personas encontrar una mujer así que te quiera, que te complete, yo creo que son cosas difíciles de encontrar. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de encontrarla. Y por ahí es que anduvimos hurgando por todos periodismo, lados. periodismo, no, comunicadores de investigación. ¿Qué más investigamos, no? Yo quería preguntarte, ¿qué significa para vos Marina Piccola? Por ahí también me contaron eso. Piccola. ¿Qué es Marina Piccola? Es el puerto donde conocí a mis... Ah, miren, hemos hecho buen periodismo de investigación. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero yo creo que les ayudaron. Puede ser, Puede Yo ser, creo que puede les ser. ayudaron. Bueno, Cagliari, máximo goleador de la historia del Cagliari, un crack, la rompes, Serie B, Serie A, y se llega a esa tremenda noticia que o el Inter del Milan o el Milan, ahí se va David Suazo. Honduras pensaba y querías que te fueras al Milan porque no había mucho delantero, pero elegiste el Inter, un Inter que elegiste bien, quedaron campeón de Champions, fuiste parte de la fase de grupos, y te lo voy a preguntar claro y pelado, como decimos. ¿Por qué? Mantuve lo que era la línea, porque al inicio cuando terminó el campeonato, el primer equipo que me buscó fue el Inter. Inclusive yo pude hablar con el entrenador. Mancini. Y seguramente esa fue la parte fundamental por la cual fui al Inter. Porque cuando tienes seguramente la confianza al inicio de tu entrenador, yo creo que
basta y avanza, ¿no? Y eso fue. Obviamente después cuando llegó la noticia del Milan, te llama la atención porque Es el la Milan. verdad, o sea, ¿no? Ser querido por dos equipos de fama internacional es solo motivo de orgullo. Y eso te da la pauta de que has hecho bien las cosas. No fue fácil. No, En algún momento, No ya fue fichado fácil. por el Inter, tal vez en algún mal momento, alguna lesión, etcétera, ¿sentiste que habías como tomado una decisión errónea? ¿O siempre ese proceso fue como que estoy en el lugar correcto? Estoy hasta cierto punto marcando y dejando una huella. Yo digo que son situaciones que cuando yo dije sí, fue situación que yo estaba seguro de ello. Después, obviamente, cuando suceden ciertas cosas, uno se pone a pensar, pero nunca me he arrepentido de esa decisión y por eso soy contento de haberla hecho. Y tú sabes que en el fútbol es así. Yo creo que los niños hoy en día no entienden la magnitud de lo que es el Milan y el Inter, porque cuando se fijan en vos, en la Serie A está en un momento de mucho reconocimiento, en la que tenía muchísimas figuras. Hoy en día la Serie A pues ha perdido un poquito de, no quiero decir nivel, porque a mí me gusta mucho, pero la Liga y la Premier han tomado más relevancia. Entonces tal vez los que son niños y no Tienes estuvieron razón, en Noni. ese momento no entienden. Vaya, es como que el Madrid o el Barça se fija en vos. Así de grande era ese momento para la Serie A y para el Inter y para el Milan. Siempre eran los favoritos en Champions, peleando títulos. Comparto lo que dice Nuni y es, o sea, hoy por hoy ves primero la Premier o la Liga Española, después la italiana y vos estabas en ese auge, en ese momento, así que No, el calcio italiano a la época, yo creo que era el más importante. probablemente. El más importante cerca con el español. Y hasta para la Otros, región también, porque los transmitían los partidos. sí, sí, eran los más importantes y la verdad que, no, yo te digo, es algo que te llena de orgullo porque el camino fue difícil, ¿no? No es que fue fácil. Hacer 8 años en Cagliari no es fácil, pero afirmarse ahí es la cosa que te da esa oportunidad. Y se dio, y después de ser, como te digo, discutido por dos clubes así, solo orgullo, honor y gracias a Dios, pues ahorita que lo estamos contando, te das cuenta un poquito de la situación, de la importancia que había. Qué Vos bonito estabas saber en eso. Italia cuando Italia gana el Mundial, entonces. Sí. O sea, así de grande era el fútbol Tienes italiano. razón. ¿Me explico, gente? ¿Celebraste, David? O sea, son un hondureño viviendo en Italia, ¿lo celebraste con ellos? ¿Por qué? Sí. Yo soy hondureño. Ah, ok. No. Tiene nada que ver. No, Yo lo vi, me gustó el partido. No tiene nada que ver. Yo soy Hola, hondureño. Sí, ahí está. Está bien. Bien. Ahora, para ir saliendo del Inter, definime una frase, solo dos preguntas de estos señores. Definime una frase o un párrafo a Roberto Mancini. Gran estratega. Mourinho. Pragmático. Zlatan Ibrahimovic. Creo, no, una sola no te lo puedo decir. ¡Ay, qué bello! Lo que puedo decir es que es un jugador, yo creo que es el primer jugador que vi que podía hacer diferencia solo. Buena gente, David. Sí, 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 especial, pero buena gente. especial, pero buena gente. Y Zanetti. El gran capitán, Pupi. 20 años en el Inter no lo juega cualquiera. No. O sea, mi respeto. Te vas al Benfica, pues empezás bien, te va bien. Lamentablemente, bueno, lo del Benfica ya es una historia agridulce porque te lesionás. Pero solo quiero tocar un tema del Benfica. Fuiste, porque no estoy seguro si en el Inter, o recordame tú, fuiste compañero de un campeón del mundo, con Di María. ¿Qué tal Di María? Porque a mí Di María para mí me parece un jugador excepcional, underrated le digo yo, porque es muy, muy, muy bueno. A la época era muy joven, Ok. como yo.
tenía 20 años. Yo era el viejito de la situación. Él tenía 20 años ahí Ah, cipote. y ya demostraba la calidad que tenía. Se veía que tenía que madurar, pero ese equipo de Benfica, no solo él, estaba David Luiz, Luisao, Aymar estaba ahí, ¿verdad? El payasito. el payasito Aymar. ¿Se enoja que le digan payasito, me dicen? No. No. No, después estaba un greco, Katsuranis. No, era un... ¿Te acuerdas de Reyes? Reyes también, Que murió en que un murió, la incidente? Perla Reyes. Que en La paz descanse. Perla, yo te estoy hablando de ese equipo, ¿ok? Es un equipo que era fuera de serie. La verdad que... ¿Quién era el entrenador? Quique Flores. Ah, Quique Flores, el español. Sí. Está en Solo Getafe con ahorita. pesos pesados jugaste. De todos esos compañeros que tuviste, quitando Zlatan, porque supongo Sí, que Zlatan ese es caso aparte, ¿alguno que te haya sorprendido con este tipo, No. o el que más te Solo sorprendió? ahí la ventaja que tenías ahí, que eran todos jóvenes. Y yo me acuerdo cuando los vi, David Luiz, Di María, eran jugadores que uno decía, wow, porque eran jovencitos. Y yo me acuerdo que yo como yo era los viejos, él de los viejos, tenía 20, pero era de los viejitos. Experimentado, digamos. Sí, digamos, 28 años, ya 29. Entonces ellos me preguntaban cómo era y la curiosidad, ¿no? Y ver lo que realmente llegaron a hacer los dos, porque los dos top, Sí. ok. Ambos ganaron Champions, por ejemplo. Ah, Campeón del los mundo dos, uno. Los dos top. Entonces son aquellas situaciones que uno dice, wow, la verdad que el Benfica jugué con crack. ¿Y algún equipo que te hubiese gustado jugar? ¿O soñabas de pequeño o ya estando decías, ojalá preguntaran por mí? Inglaterra, por ejemplo. No, porque, como decía, ¿no? Cuando habíamos hecho ahorita la presentación en Mall, a veces, ¿será que nosotros en ese momento jugabas y era el hecho de ser hondureño que decía, ¿más quién me va a querer a mí? No. ¿No? Uno dice, ¿por qué no podemos evitar que de repente somos un país que es difícil Pero que surja una oportunidad? Pero después cuando 1, 2, 3 años, empezar a hacer goles, los periódicos y todo, entonces ya uno como que... ¿qué claro. tan importante fue Nicolás Suazo en tu estadía cuando llegaste a Cagliari? Te jalaba, dicen, que te decía, espérate, tranquilo, porque tenías 18, 19 años, un cipote, solo. O sea, ¿qué te decía? Cuando anécdota. Claro, cuéntela. Porque cuando yo fui a firmar, que fui con Osman, Osman Madrid, la verdad que fue algo sorpresivo, ¿no? Porque no sabíamos a qué íbamos, realmente no sabíamos porque él no hablaba italiano, yo no hablaba italiano, y teníamos que firmar un contrato y no sabíamos si firmarlo o no. ¡Wow! No. Es que me imagino 2 personas allá sin hablar italiano y ahí. Era difícil, pero seguro, porque teníamos nuestro representante que tenía que hablar por uno. Y cuando llegas ahí ya a un cierto momento como que no estaba clara la situación y estábamos por regresar, ¿no? Casi. ¿Quién nos frena? Nos frena Nico. Nicolás. Es el que me dice, mira, ya estás ahí, es una oportunidad inolvidable, quédate. Cualquier cosa sucede, prueba, está y quédate. Al hermano mayor hay que hacerle caso. Y no Hacerle solo un hermano mayor. podcast también, entonces. No, y un ex goleador de la selección de Honduras. Y bueno, de eso pasamos de Europa a Honduras. Y en esta parte voy a hacer un pequeño regalo, porque esto es producto nostálgico para vos. Pero no solo te tengo una para vos y una para tu hijo que anda por aquí. Ahí se la entregamos al hijo. ¿Aquí anda? No. No anda. Bueno, se lo vamos a mandar a él. Hay 2 datos estadísticos
curiosos. Uno es que marcaste el gol 5000 en Benfica. Pues, dato curioso, estadístico. Y el otro que es mega, ultra, macro estadístico, que me encanta, y voy a hacerle un reto público. 10.000 empiras, el que pierda va a tener que donar a un asilo de ancianos. En serio, vaya, es un reto penalero, él y yo. David Suazo tiene el récord de la Serie A italiana de un 100% de efectividad en lanzamientos de penales. No sabían eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Es verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y Digamos que estamos igual con Lukaku. que se vaya Lukaku a Inglaterra. Date Lukaku para Inglaterra. Necesitamos que el récord lo tengan los dos, por lo menos. No, es un dato bonito, porque yo no lo sabía, porque realmente no lo sabía, porque no sabía que se contaba así. Y yo durante estuve en Serie A, digamos que todos los penales que hice, siempre los anoté. ¿Cuántos fueron? 14. 14 tiros, 14 goles. Hay un aspecto muy importante, David, que estábamos hablando que me gustaría que hagamos énfasis. Aquí está tu hermano Henry, del aspecto psicológico. ¿Cómo te quedas en Italia? Perdón, sí, en Italia, un niño todavía, porque eso es lo que somos, hipotes, de 19 años. Pero yo creo que es mejor si el hermano nos cuenta. Henry, Si hay algo que David no nos quiere contar. métese ahí, Henry. Sí, Bienvenido. vamos a invitarlo mejor. Hola, Henry. Hola, buenas noches. Espérate, ¿menor o mayor? Menor. 10 años menor sos. Sí, ¿Qué tal, Henry? muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos también aquí al podcast de Radio House by Sambos de Yumis. ¿Qué tan importante es ese? O sea, no importante es la pregunta. ¿Cuánto puede afectar esa parte psicológica, anímica de un jugador a la hora de tener que demostrar sus habilidades a una tan corta edad? Mira que eso ha sido algo que se ha sido muy marcado a nivel de los deportistas. Algunos saben adaptarse, otros les cuesta un poquito más y algunos no se adaptan. El punto es el grado que la familia apoya. Eso. Creo que es la parte donde el vínculo, donde la fortaleza de cada individuo, se puede decir, sentirse de una forma sólida y saber que hay un respaldo detrás de lo que puede hacer. Y lo dijiste bien, esa parte de la familia, o sea, la familia tiene una parte fundamental, porque si ese familiar te frena, o sea, vas a ir en contra de la corriente. Pero si ese familiar de alguna manera te apoya, no necesariamente solamente con lo financiero, pero con lo anímico, pues ya es una inyección de adrenalina, una inyección anímica. En tu caso, David, fue Nicolás entonces, en ese momento. Sí, obviamente la suerte que tuve de que Nico ya era una persona que había vivido un poquito la situación mía. Pero más que todo, en esta situación, Jacobo, más que todo es que con tanta información y con tanta situación que está alrededor, antes era mucho más fácil. Ahora, con tanta información, un chico empieza a jugar y piensa que ya está ganando millones de euros. Entonces, yo creo que la cosa más delicada es esa. Y en este caso, que es una rama que Henry que la maneja, es que nos confundimos con el tipo de trabajo que él puede hacer, porque es un trabajo de ayuda. No es que uno es loco, No. pero las dificultades están. Y a veces no llegamos, tu papá, tu mamá no llega solo a entender varias situaciones. Hay personas que lo hacen y te pueden ayudar. Esto se usa más, seguramente se usa más en los deportes individuales, ¿no? Y yo creo, Henry, que hoy por hoy, tiene mucha razón David, a diferencia de hace 15, 20 años,
hoy por hoy este jugador no solo quiere ser el gran jugador profesional, pero quiere ser un trending topic en las redes sociales. O sea, quiere verse bien en sus redes, quiere marcar la diferencia, quiere mandar un mensaje en Twitter, como ha sucedido ahorita en la selección. Sí, hay momentos que tenemos que ver cuáles son las necesidades que tiene cada individuo. Muchas veces se marca que el individuo tiene una necesidad de afecto. Entonces, Sí, tiene que buscar la forma de Sí. lograrla. sí, tenés razón. Lastimosamente, ocurre que se busca llamar la atención. A eso voy. Y hoy una herramienta como los celulares, pensás que es llamar la atención, pero más bien te puede opacar, te puede hacer retroceder y te pueden haters, que le dicen. Hoy en día, ya lo que es la comunicación, ¿verdad? Ya nosotros podemos estar con mucho conocimiento. Y cuando hay mucho conocimiento, la gente ya razona. La gente ya puede discernir cuál es el objetivo de cada acto de una persona. Que puede ser equivocado el razonamiento o puede ser acertado. Tú te especializaste en este tipo de aspectos psicológicos porque te pregunto por esto, para que me contestes igual, son dos preguntas. Si te estás especializando en esto, y a veces los equipos, no sé si es un motivador que necesitan o un psicólogo que necesitan, porque cuando les dices psicólogo es que no estoy loco, dicen. Entonces traigan un motivador, pero es que un psicólogo no es que estás loco, sino que también tiene los aspectos motivacionales. Sí, mira, en los casos, todos los casos son distintos porque cada individuo es un mundo diferente. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Podemos decir a nivel de equipo o como lo mencionaba David, en lo que es la parte de deportes individuales, es saber cuál es tu potencial y cuál es tu objetivo. Cuando ya el jugador o el atleta sabe Sí, cuál atleta. es su objetivo, entonces es cuando nosotros, los coaches, buscamos que él desarrolle su potencial No solo el físico, sino que el anímico, el psicológico. en todos los aspectos. Entonces, Estamos hablando de la parte física, la parte emocional, en muchos casos también la parte espiritual. válido, muy válido. David dijo algo muy importante. Jugador, no es lo mismo, creo, no es lo mismo ser un jugador que un atleta de alto rendimiento. Son dos cosas diferentes. Yo soy un jugador. Ya sabía que iban a tirar. Ya sabía que iban a tirar allá. ¿Eh? Yo soy un jugador, pero no soy un atleta de alto rendimiento. Ustedes, los que fueron profesionales, son atletas de rendimiento y tienen razón. Lo físico, lo psicológico y lo espiritual. ¿Compartís? Que cuando hablamos de lo espiritual, ¿no? Es hasta algo personal, De acuerdo. ¿ok? Y es entender el tipo de persona. Porque a veces no nos ajusta el solo jugar bien al balón. No nos ajusta. Y por eso ahora que hay muchas herramientas, es bueno. Porque a veces es bueno saber cómo se pueden en algún modo tratar estas situaciones. Porque a veces solo perder un partido o perder un penal o perder una final o qué sé yo, de repente no jugar por, ¿qué sucede? No jugar por totalmente todo un año. Imagínate un chico que fue escogido como el mejor. El año anterior fue el mejor jugador de todo el equipo y el segundo año por dificultades, por situaciones que te pueden pasar, tú no juegas. Entonces es ahí donde se necesita también una ayuda, ¿no? Porque uno no es que de tarde o temprano da bueno, no servís. ¿Tú jugaste fútbol, no? Sí. Ok. ¿Qué tan importante es que un coach motivador tuvo que haber jugado fútbol? Es algo ¿Fundamental o importante? importante. Ok, no fundamental. No fundamental. Porque sabiendo conocer
sabiendo entender al atleta, al jugador, se puede brindar las herramientas para que pueda desarrollarse, pueda potenciarse. Ok. ¿Por qué te lo digo? Porque si juegas al fútbol no es que tengas la verdad en un 100%, en el caso del deportista. Pero si alguien conoce del deporte de cerca, es más creíble. Claro, O sea, claro. cuando tú hagas una intervención, lo haces con causa de conocer Sí. el deporte que se está Que- haciendo. Que fuiste jugador. Señores de la FENAFUT, que esto es una vitrina, ¿eh? Esto es una carta de presentación. Ojalá que podamos llegar algún día con alguien como tu persona, de verdad te lo digo. Igual te pregunto a vos, David, ¿aspirás a ser seleccionador de nuestro país algún día? ¿Sí o no? Yo aspiro a ser entrenador, que es mi trabajo. Ok. Después, ¿dónde será? No lo sé, pero es mi trabajo. ¿Entiendes? ¿Podría ser? Sí, pero no me contestaste la pregunta. Te digo ¿Te gustaría ser que seleccionador? yo como entrenador quiero de todo corazón de que mi selección en esta Copa de Oro haga la mejor actuación posible y pueda seguir haciendo bien las cosas. Y es eso la justa respuesta que te tengo que dar. Es que o sea, es que no estamos serruchando el trabajo de Diego Vázquez ni nada por el estilo, pero asumo que algún día, no ahorita, algún día te gustaría ser seleccionador de nuestra selección. Mi selección la voy a querer siempre. Y yo creo que la Copa de Oro es el primer pase para poder llegar al Mundial. Yo creo que es un grupo fantástico, es un grupo que va a seguir creciendo y como hondureño que soy, voy a ser el primer fan de mi selección. A lo profundo. Pero si fueses entrenador, Sí. ¿a quién llevar? ¿A quién tendrías de asistente? Vaya, ese es bueno. Hipotéticamente hablando, David Suazo, el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras, o mejor dicho, seleccionador, y su asistente técnico es No es una cosa real. Rambo. Fijo va a llevar a Rambo. Es como se ríen de Rambo, ¿eh? ¿Qué Rambo? El Rambo de la gente. No, yo asumo que si vos llegas a ser, yo creo que vos vas a ser seleccionador de nuestra selección algún día. De verdad te lo digo, yo creo. Y hablábamos fuera del micrófono con Nuni, que vos vas a tener un trabajo en equipo, un cuerpo técnico, y yo asumo que por ahí tendrías hasta un italiano también. La Copa de Oro va a ser excepcional. Y es correcto que yo diga que la Copa de Oro Sí, va tienes a ser razón, sos excepcional un profesional. y va a seguir y yo quiero que la rompan porque la verdad necesita, porque yo veo que la gente necesita de ese positivismo de parte de la selección. Y vamos Honduras para adelante. ¿Cómo hago ahí, Rubén? Estoy ya va. No hay manera que le saque esa respuesta. No, es un profesional. Eso demuestra mucho el profesionalismo de David. Y bueno, para ir finalizando con esa parte, no te quiero poner una situación incómoda a ti. Y voy a ser un poco honesto. Tuvimos la peor eliminatoria en la historia del fútbol hondureño, las eliminatorias pasadas. La peor. No ganamos ni un partido. No ganamos ni siquiera un partido en casa, empates o derrotas. En este momento la selección en la Copa Oro pues tiene un par de dificultades, no va con sus mejores galas. ¿Cómo trabajas esa parte psicológica, anímica con los jugadores? Porque de repente esos jugadores están ahí, pero saben que por ahí hay otros jugadores que podrían estar. ¿Cómo se trabaja la mente de ellos? ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, como jugador y como coach, aquí es donde buscas que el jugador que ya está convocado sepa que tiene una oportunidad para hacer el salto de calidad, para convertirse en un referente. Ok, que se puedan dar el puesto de ahí en adelante. Que puede salir al extranjero, los que no lo están. Vitrina.
Entonces creo que ya ese es un motivador alto Válido. para Y ellos lo poder- saben, ¿verdad? para poder realizar una competencia de muy buen nivel. Bueno. David, me gustó algo que hizo ahorita, David, me encantó. Él fue, o sea, yo quise cucharearlo, lo quise cucharear para sacar la información del futuro seleccionador de nuestra selección. Fue muy profesional. Y dijo, hay que apoyar a esta selección en la Copa Oro. Hay muchos anticuerpos ahorita en la selección. Y yo sí he sido bien enfático en la radio, que he dicho, hey, lo que está pasando ni modo, pero todos tenemos que remar en la misma dirección. O sea, medios de comunicaciones, aficionados, cuerpo técnico, jugadores, porque si no, David, entonces, el primer enemigo de la selección, ¿quién? Somos nosotros mismos. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a ese hincha, a ese aficionado del fútbol hondureño, de cuando se trata de la selección nacional, de apoyarla? Tú lo has dicho todo. Es la base. Tenemos un seleccionador y tenemos los muchachos. En estos momentos son esos los muchachos. En este momento el seleccionador es seguir y es el seleccionador de todo Honduras. Son los muchachos que representan todo Honduras. Te puede gustar o no te puede gustar, pero nosotros tenemos que apoyar a nuestra selección de Honduras. Y punto. Punto. Y punto, Rubén. Bueno. Este es el segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Sambos by Yumis. Realmente que, hey, mis Sambos. Quiero. Mira, la semana pasada en exclusiva, primicia, tuvimos dos, porque le quiero regalar uno. Aquí adentro va eso. Mira, David. Voy a ver los famosos tostones, ¿verdad? Es que están mascando chicle, no. Mira, a ver. Prueben eso. Esos son los famosos tostones de Sambo y los han dejado de lujo, elegante, fino y un éxito. Así que si vos no podés hacer tostones en Cagliari, en Turín, wow. Pruébalo, Rubén, no tenga pena. ¿Sí o no? Puro anuncio, ¿eh? Puro anuncio. Bueno, David, yo creo que David no quiere hablar con la boca llena. En el podcast se vale, en un programa de tele y radio no. ¿Ven la diferencia de un podcast? Le gustó, ¿eh? Salieron la semana pasada. ¿Sí? Recién acaban de salir. O sea, existen los picositos, los salsa verde, los chicharrones originales, pero los ambos tostones acaban de salir. David, wow, gracias de verdad en nombre del podcast de Radio House, de Nuni, nuestra coanfitriona, de este enorme equipo de trabajo que tenemos aquí, de Frank Aguilera. Frank. A tu hermano también por esta intervención que nos ha dado información muy valiosa. Atención, FENAFUT. Y a tu persona, ¿verdad? Gracias por venir a Honduras, a Tegucigalpa, que ya días, creo que, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí? No se dice porque pues... Ok. ¿no? Bueno, gracias, David. Gracias por todas las heridas que le diste al fútbol hondureño y gracias por permitir estar aquí en este podcast. Gracias a usted por la oportunidad. La verdad que muy contento y cuando se habla de lo que nos gusta, yo creo que uno puede estar solo feliz. Señor, muchas gracias. Gracias. A usted. Bueno, una plática de lujo, elegante, fino y un éxito. Segundo episodio. Gracias a ustedes. Y bueno, por ahí vienen más episodios en el podcast de Radio House. Gracias a Sambos de Yumis. Soy Jacobo Hernández. Salud, Lulu.